alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, están saludados formalmente. Ahora lo que yo tengo que hacer es buscar la transparencia de probabilidad y estadística. Bien, tenemos esto que ayer habíamos dejado para tarea, espero hayan resuelto. Muy bien, jóvenes, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Vamos a hacer entonces algunos ejercicios más. Para... Yo tenía una pregunta. Dime, Dan. Las plantillas, es verdad que se les muestra cada clase. Tenía que subir esa Classroom y no la subió. Eso no me sé. ¿Cómo es eso? A ver, con un poco de... el micrófono. Los ejemplos que pasaban clase 9, tenía que subirlo usted a Classroom y no lo subió. Eso no me hacía mi pregunta. Al final de semana subo todo lo que avanzo en la semana. Bueno, gracias. Eso no me hacía. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Ayer habíamos quedado en esto, ¿verdad? Tenían que resolver. Espero hayan practicado eso. Muy bien, entonces el día de hoy que es 04 del 05 del 2021. Vamos a hacer algunos ejercicios. A ver cómo, de dónde y cuándo voy a hacer. Voy a buscar un ejercicio que esté no.
tenemos ese conjunto de datos que es el porcentaje de hierro en mineral de pirita. Pirita es conocen, ¿no? Ustedes, futuros ingenieros, es el mineral que está en una mina que contiene hierro, contiene otros metales más, pero su mayor componente es el hierro. Entonces tenemos ahí muestras de pirita, extraídas de esa mina, y quiero calcular la media aritmética. Para esos datos, para dichos datos originales, calcular la media aritmética de X, la media aritmética de X al cuadrado. ¿Cómo hacemos? Les doy 5 minutos para que calculen. ¿Cuántos datos son? Aquí tengo 4 filas, 2, 4, 6, 8, 10, 12 columnas. Por 4 es 48. ¿Cómo podrían hacer? Cinco minutos les doy para calcular la media de X. Bien, para que quede como un recuerdo. Si yo quiero calcular la media aritmética de
este conjunto de datos, observen que ya es bastante grande el número de observaciones. El número de observaciones, el n, es igual a 48. 48 ya es un conjunto bastante grande de datos. Entonces, si yo quiero para los datos originales, puedo utilizar una máquina de calcular o puedo utilizar Excel. Cualquiera de esas dos herramientas son obligatoriamente necesarias para poder hacer el cálculo de estas medias aritméticas. ¿De acuerdo? Con la máquina de calcular, lo único que tengo que hacer es ingresar estos datos. Si estoy con la máquina de calcular FX570, solamente puedo ingresar 45 registros. Entonces tenemos una limitante en la máquina de calcular respecto de el uso de ella. Entonces, para poder utilizar estos datos y en la máquina de calcular, podría, por ejemplo, utilizar el diagrama de tallos y hojas. Una etapa previa es utilizar, por ejemplo, el diagrama de tallos y hojas. El diagrama de tallos y hojas establece ¿qué cosa? Una estructura donde tenemos los tallos y tenemos las hojas posibles. Entonces aquí podría colocar de que tengo los tallos y aquí tengo las hojas. ¿Cuáles van a ser los tallos que voy a utilizar? Puede ser la parte entera. Hay 65, 66 que son los únicos valores que existen en esta estructura. Entonces puedo colocar 65, 66, no hay más que 2 líneas en ese aspecto. Entonces voy a, para que sea, ¿cuál sería la clasificación? Si coloco 66 punto y aquí 1, voy a tener 0, 2, 0, 65.9, 8, 8, 66.3, 65.8, 65.9, 66.0, 65.7, 65.8, 65.7, 66.2, 66.1, estoy en esta región, 65.8, 66.0, 66.0 de nuevo, 65.7, 65.8, 65.8 de nuevo, 66.3.0, estoy acá, 65.8, 66.0, 66.2.3, .110, 110,
6 acá, 65, 9, 8, 65, 9, 8, 66, 0, 65.9, punto 8, 66.1, 65.8, 66.1, 65.8, 66.1, 65.9, 66.0 y la última, punto 3, punto 1, 64.5 y 65.9. Esa sería una de que puedo ordenarlo. Podría ordenarlo y hacer con que se tenga este diagrama ordenado de tallos y hojas. Y tendría, el menor es 64 puntos, su hoja es la única, 65 puntos, 65 puntos, 66 puntos, 66 puntos. 65 puntos los menores de 5. ¿Esto es 8 o es 3? Es 8. No hay ninguno que sea menor que 3, menor que 5, por consiguiente, el menor es 6, un 6. Hay 3 7. Entonces aquí hay un 6, 3 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 9. 66 hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ceros. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unos. Hay 1, 2, 3, 4, 3. 4, 3. No hay más, ¿no? En esta otra tampoco hay, entonces queda. ¿Qué falta los dos? Faltan los dos. No he colocado los dos. Ahí, ahí. 1, 2, 3, 3, 2.
y 4.3. No hay más información que eso. Entonces ya puedo utilizar la máquina de calcular con esta información porque ya está simplificada. Entonces, con ese diagrama de tallos y hojas puedo utilizar la máquina de calcular y en ella voy a ir a Mode, Stat, 1 bar y voy a colocar las variables o los valores de 64 aquí para el X y aquí para la frecuencia. Entonces aquí tengo 64.5 con frecuencia 1, 65.6 con frecuencia 1, no necesito eso, 65.7 con frecuencia 3, 65.8 con frecuencia 12, si no me equivoco, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y así sucesivamente voy transcribiendo esa información a la máquina. A ver, transcriban. $65.7 son 3 y ya puedo colocar eso. 65.8 son 12, 65.9 y estos son ¿cuántos? 2, 4, 5. Luego tengo 66.0 y ese se repite 2, 4, 6, 8, 10. 66.1 y este se repite 2, 4, 6, 8 veces. 66.2 y este se repite 3 veces y 66.3 4 veces. Espero haber ingresado bien los datos. Voy Shift a N, Shift Stat, voy a la opción bar y voy a verificar el N igual a ¿cuánto? 47 datos y hay 48 en el conjunto de datos. Quiere decir que no he transcrito todo. Tengo error. Ese es el problema de utilizar este sistema. La transcripción. Voy a retornar a datos. A ver, aquí voy a contar. Tengo
1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. Hay 48, entonces Inge se yo... equivocó en 65.9. Ha puesto 5 y son 6. Entonces 2, 4, 6 son 6. Entonces chip stat, voy a data 2 y busco 65.9. 65.9. Y ahí voy a modificar la frecuencia en 6 y de esta manera entonces si yo hago chip stat bar n, hay 48 datos. Ahora sí. Entonces con eso yo tengo los resultados de la máquina. Tenemos que n es igual a 48. La suma de x es igual a sumas es 3 de x es 2 igual a 31, 64.8. La suma de x cuadrado, chip stat sumas 1 igual a 208.669.38. Esas son las sumas todas. Chip stat, voy a la opción bar y tengo la media de x, que es la opción 2, genera 65.93333. Después no tengo otros resultados todavía para ser leídos. El sigma y el S todavía no hemos llevado. Ahí tenemos la respuesta para la media de x. Esto es la media de x. Lectura directa. La media de x cuadrado es la suma de x cuadrado sobre el total. 2.208.669.38 dividido sobre 48, que es el número total. O sea que voy a ir a chip stat, sumas 1 dividido sobre 48, igual 43, 47. 2888, 2788. 2788, 28 directamente puedo redondear eso a 8. Si quisiera la media de x cubo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ir a data, chip
stat, data, y aquí cada X elevarlo al cubo. Cada X de la data elevarlo al cubo. ¿Sí? Entonces vamos a chip stat, data, y ahí tengo 64.5 al cuadrado, al cubo. 64.5 elevado al cubo igual 65.6 elevado al cubo igual 65.7 elevado al cubo igual 65.8 elevado al cubo igual 65.9 elevado al cubo igual y 66 elevado al cubo igual 66.1 elevado al cubo igual 66.2 elevado al cubo igual 66.3 elevado al cubo igual, estaría con todos los estes, y con eso entonces salgo con el AC y puedo buscar la suma de X. Los mismos valores de las sumas, solamente que esta suma de X está dando la suma de X al cubo. Chip stat, suma de X, esto es igual a 1375 8735.36. Si yo voy a buscar la suma de X cuadrado, esto está dando en forma equivalente la suma de X cubo, o digo, al cuadrado viene a ser X a la sexta. Chip stat, sumas 1, y eso genera 3.944401 por 10 a la 12. Estamos hablando de S cubo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? La otra opción es el Excel. Si nosotros vamos al Excel,
podríamos llevar los datos a este Excel. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo puedo hacer para llevarlo a Excel? Va a ser difícil. Lo que voy a hacer es copiar a partir de este valor. 66.1, 66, 66.2, 66 de nuevo, 65.9, 65.8, 65.8 de nuevo, 66.3, 65.8, 65.9. Estoy en la 10, 66, 65.7, 65.8. Estoy en la 13, 65.7, 66.2, 66.1, 65.8, 66, 66, 65.7, 65.8, 65.8, 66.3, 66.0, 65.8, 66.0, 66.2, 66.3. Estoy con la 28, 4, 7, 2, 4, 6, 7. Entonces 66.1, nuevamente 66.1, 66, 65.6, 65.9, 65.8, 66.0, 65.9, 65.8, 66.1, 66, 65.8, 66.1, 65.8, 66.1, 65.9, 66.0, 66.3, 66.1, 64.5, 65.9. 48 datos.
Muy bien. Si he transcrito bien, entonces tengo ese conjunto de datos que están en esta porcentaje de hierro. Porcentaje de hierro. Porcentaje y tengo este valor. Puedo insertar una columna para poder hacer el identificador y tendría la observación 1, 2 y automáticamente puedo llenarlo hasta 48 con esta información. Hay 48 datos y tendríamos ¿qué cosa? Voy a llamarlo a esto X, porcentaje de esto en X y voy a buscar el X cuadrado el X cubo y así para los otros. Puedo hacer por esta forma, entonces la fórmula es igual. Esto elevado al cuadrado es al 94 al cuadrado. Y esta otra es igual. Esto elevado al cubo al 94 al cubo es igual a eso. Entonces puedo copiar todos estos acá. Y tendríamos los valores que corresponden. Y aquí yo puedo colocar los totales. Y tendría una fórmula donde diga igual suma, la suma de quién, de toda esta columna, desde este inicio hasta este final. Y tengo esa suma que comparar. Luego esto puedo copiar para estas otras columnas y tendríamos esas sumas. Si comparamos con los resultados que hemos logrado, la suma de X es ¿cuánto? 31,64,8. 31,64,8 es la misma suma. De X cuadrado, 208,660.38, la misma suma. De X cubo es 13,75,87,75. 13,75,87, 35.4. La misma suma resulta a través de esta situación de análisis, cuando tengo, por ejemplo, base, borde inferior grueso y tengo ahí los totales. Bien, con esos totales divididos sobre 48 tienen ustedes las medias aritméticas correspondientes. ¿De acuerdo? Muy bien. También se puede sacar la media aritmética, medias, entonces aquí puedo colocar medias
sería una fórmula de un igual. A esto voy a dividirlo sobre 48 y hago esa operación, tengo ese resultado. Esas medias puedo copiarlas para las otras instancias, entonces tendríamos esos resultados para cada uno de esos casos. Ahí están las medias que corresponden a cada uno de las variables. Otra manera de calcular sería hacer uso del concepto de la función promedio. ¿Sí? Puedo calcular, por ejemplo, acá y colocar igual. Promedio es la palabra clave para la operación de la media. Promedio. Y voy a colocar todos los valores que intervienen en ese promedio. Y cuando coloco eso, tengo el resultado el mismo resultado, 65,93, solamente que está en la fórmula de promedio. ¿Sí? Quiero la media de esta otra, igual puedo colocar promedio. Y en lugar de x puedo calcular el de x cuadrado hasta donde corresponde y doy un enter, tengo el mismo promedio de x cuadrado 43, 47. Lo de la misma columna de x cubo puedo calcular su promedio y tendría la media de x cubo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno. ¿Alguna pregunta? La otra manera, la otra forma es el cálculo aproximado. El cálculo aproximado significa utilizar una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias. Para utilizar una tabla de frecuencias, lo primero que tengo que hacer es construir la tabla. Sabiendo que n es igual a 48, podemos ver que el número de clases o categorías sería dada por la raíz de 48 o 1 más 3.3 logaritmo decimal de 48. Cualquiera de estas me conduce a
aquí me da un valor de 6.9, esto y algunos dígitos que puedo redondearlo a 7 clases, y esta del logaritmo de 48 multiplicado por 3.3 va a dar 5, y esto da aproximadamente 6.55. No, 5.55. 5, 6, está bien. 6.55 aproximadamente, que también podríamos decir tiende a 7, ¿no? Entonces podemos considerar m igual a 7. Luego tenemos que el x máximo es igual a ¿cuánto? El x máximo es 66.3 y el x mínimo es 64.5. Con estos dos entonces tengo el recorrido de x, que sería (1.8). Por tanto, la amplitud que voy a poder considerar sería un valor aproximado de 1.8 dividido sobre 7. Al dividirlo sobre 7 queda el valor de 0.25, 0.26. Puedo redondear a ¿cuánto? 0.2. Estamos hablando de unos datos que tienen un solo dígito decimal, entonces redondearía al dígito decimal par más próximo. En este caso sería 0.3. El par de 0.3 sería el 0.2 o el 0.4. Aumentando la amplitud, disminuye el número de clases. Al disminuir el número de clases, aumenta la pérdida de información original. Por consiguiente, yo puedo tomar C igual a 0.2. Con eso, entonces, ya estamos en condiciones de construir la tabla. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y posiblemente para un 9 más. Lo mismo en las clases. Y con esto podemos completar la tabla, donde tendría el x' y menos 1 hasta el x' sub i de 64.5 más 0.2, 64.7 64.7 más 0.2, 64.9
64.9 más 0,2, 65.1. 65.1 más 0,2, 65.3. 65.3 más 0,2, 65.5. 65.5 más 2, 65.7. 65.7 más 0,2, 65.9. 65.9 más 0,2, 66.1. Wow, da una tabla muy grande. ¿Está bien? El cociente. Ingenuo sería 0,3, Eso es lo que está. porque el 6 es mayor que 5 y Sobre les 7. redondearía. .26. Si vamos a considerar 0,3, los puntos medios van a resultar con un dígito decimal más. Entonces, para que sea de la misma naturaleza, podemos colocar solo que aquí es 0,2, 7, 7 más 9, 11, 11 más 2, 3, 3, 5, 7, 9, 9 a 11, 61, 61, 66.1 más 2, 66.3, es ahí que acaba. ¿Cuántas clases hay? 2, 4, 6, 8, 9 clases. ¿Cuál es la frecuencia? Vamos a la tabla de diagrama de tallos y hojas desde 64 hasta 65.6. 64, aquí hay 1, aquí hay 0, aquí hay 0, 65.6. 65.6.5 no hay nada. Aquí hasta 65.7. 65.5 a 55.7 sin incluir es 1. 7 a 9 sin incluir 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 9 a 66.1. Aquí hay 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16. De 66.1 al final. 66.1,
Estamos hablando de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Se ha concentrado solamente en tres clases toda la información. El resto es 0 y este viene a ser un valor extremo. Sea un valor extremo o sea un valor que no tiene nada que ver con la... Luego lo que yo tengo que hacer acá es simplemente buscar el punto medio, luego hacer el producto del NI por XY, el producto del NI por Y por XY cuadrado y el producto de NI por XY al cubo, que yo quiero que ustedes calculen para comparar con los resultados del ejercicio sin agrupar los datos. Muy bien, pueden continuar trabajando en el sentido de buscar primero buscar el punto medio, luego el NI por XY, el NI por XY al cuadrado, el NI por XY al cubo, para calcular las medias de X cuadrado y de X cubo. Muy bien, ese trabajo se los dejo para ustedes. Aquí no ha de haber información, solamente hay una que es un dato muy aberrante. Se los dejo ese cálculo para ustedes, para el viernes. Si no hay preguntas o dudas, quedaríamos entonces acá. Muy bien. Ok, jóvenes. Hasta mañana. Hasta el viernes. O hasta el viernes. Hasta el viernes. Chao, chao. Hasta el viernes, que tenga buena tarde. Hasta luego. Hasta el viernes. Chao. Hasta el viernes. Chao, 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 chao. Gracias por haberme salido. De nada. Hasta el viernes. Hasta luego.